Un saludo muy especial a todos ustedes que nos ven en este Cable Plus y en este hermoso programa que se llama Jesús en tu hogar. Yo soy el Padre Hernán, encargado de esta parroquia de Santa Ana, donde el señor obispo, Monseñor Fidel, me ha encargado en la acción pastoral y a regir esta comunidad. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, viviendo esta experiencia de fe y entrando en ese misterio real del Señor. Hoy vamos a meditar acerca del Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, que es llamado el Evangelio de la misericordia del Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla. Los pescadores se habían desembarcado. Estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro. Y echando sus redes para la pesca, respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Muy queridos hermanos, hoy el Evangelio según San Lucas nos habla de la infinita misericordia del Señor. Y durante todos los capítulos del Evangelio de San Lucas viene a recordarnos un Dios que se acuerda del hombre, un Dios que está pendiente de nosotros, un Dios que por el poder de la palabra es capaz de transformar la vida de cualquier persona. Lo podemos experimentar en la Biblia en muchos capítulos, principalmente cuando Jesús sana. El poder de la palabra de Jesús es sanadora. Es capaz de devolverle la vista a los ciegos. Es capaz de sanar al leproso. Es capaz de llenar a toda esa gente que quizás vivía en la oscuridad de su propia luz y de su propia palabra. Muy queridos hermanos, miremos cómo la palabra de Dios hace eco en nuestra vida, cómo la palabra de Dios refresca nuestros corazones y cómo esa palabra es una palabra de autoridad, es una palabra que tiene fuerza, es una palabra que tiene misterio. Miremos en el mundo actual cómo estamos nosotros por medio de esa palabra. Hemos desvirtuado la autoridad de la palabra. Y podemos recordar ahora tiempos cuando nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros seres queridos firmaban como una palabra hacia el otro. Todos los contratos se hacían de esta manera y la palabra era tan fuerte que era capaz de comprometer toda su vida. Por eso recordamos a nuestros abuelos y a nuestros padres, la fuerza de la palabra. Yo cuando decía algo era porque realmente lo iba a cumplir. Y miramos que así se firmaron muchos contratos. Se vendían fincas, se vendían carros, se vendían ciertas cosas que por medio de la palabra ya se había dado y se respetaba. Estamos en un mundo donde no respetamos la palabra. Estamos en un mundo donde hemos retrocedido y quizás Jesús nos enseña que la fuerza de la palabra
tiene realmente una autoridad. Y por eso Jesús nos muestra a lo largo de todos estos capítulos cómo ese poder de la palabra en Pedro transforma su vida. Pues Jesús nos muestra a 3 discípulos, Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y lo podemos experimentar en la Sagrada Escritura cuando Pedro tiene muchas infidelidades y muchos momentos en los cuales él se aparta de ese misterio del Señor. Vemos lo primero, cuando Pedro niega al Señor 3 veces. Y le preguntan nuevamente, Pedro, ¿tú conoces a este hombre? La palabra, no lo conozco. Vuelve y le repiten, tú andabas con ese hombre, con ese Galileo. Y Pedro repite, no lo conozco. Miremos cómo embarga su palabra y queda una tristeza en su corazón. Y así significativamente muchas veces Pedro también es capaz de negar al Señor. Cuando en el momento más crucial de la historia de la salvación, el Señor le dice que va a tener que pasar por el momento de la cruz, Pedro le dice, Señor, lejos de ti que te suceda eso. Y la respuesta de Jesús por medio de su palabra es, apártate de mí, porque piensas como los hombres y no piensas como Dios. Los hijos del Zebedeo también nos recuerdan, Señor, nosotros queremos estar uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Privilegios. Pero Jesús les dice, ustedes todavía no saben lo que están pidiendo. Pedro también, cuando el Señor camina sobre las aguas, miremos cómo esa fuerza de la palabra empieza a transformarse. Y por medio de la palabra Jesús le dice, ven, camina. Pero Pedro empieza a desconfiar, tiene miedo y por lo tanto empieza a hundirse. Por lo tanto, esa palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos recuerda a nosotros cómo el pueblo de Israel también, por medio de la palabra de Dios, empieza a caminar y hace un pacto y una alianza con su Dios. Y en ese pacto y esa alianza con su Dios empiezan a experimentar diferentes momentos de su vida, como cada uno de nosotros lo podemos experimentar, queridos hermanos. Momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de querer tirar la toalla, de devolverse en el camino, pero siempre tenían una meta. Lo que les había dicho el Señor era que iban a llegar hacia una tierra prometida, hacia una tierra que emanaría leche y miel. Cada uno de nosotros también en nuestra vida, queridos hermanos, hemos pasado por estos momentos, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de insatisfacción, de sequedad espiritual, como lo vivieron los santos, momentos en los cuales uno dice, ¿para qué seguir adelante sabiendo que tengo tantos problemas y tantas circunstancias difíciles? Pero por medio de la palabra que se da en este pan que refresca nuestras vidas y también en el pan eucarístico que nos da a nosotros la gracia de poder seguir adelante, abastecer nuestro corazón, llenar nuestra inteligencia de la sabiduría del Espíritu Santo, pues nos da a nosotros la fortaleza de vivir compenetrados cada día con esa palabra del Señor. Como segundo podemos ver cómo Jesús se subía a la barca con los discípulos. No está él solo, está en una comunidad eclesial, está dirigiéndole la palabra a los discípulos. Y por medio de esa eclesialidad nos demuestra a nosotros que muchas veces no nos podemos salvar solos. Es la compañía de nuestros seres queridos, de esa persona que está a nuestro lado, de nuestro pariente, de ese amigo, de esa persona que quizás en diferentes momentos nos ayuda a seguir adelante en ese camino de conversión. Por lo tanto, el capítulo 4 y el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas nos muestra un camino
del pueblo de Israel que lleva a cabalidad esa palabra de Dios. Y en el capítulo 6 y 7 nos muestra la historia que tiene el pueblo de Israel también con los paganos. Jesús, por la fuerza de la palabra, no solamente viene para un contexto de Israel, viene para aquellos paganos, para aquellas personas que estaban fuera del contexto, y por eso abarca toda la humanidad. El Señor es sensible también con nuestra realidad. El Señor quiere tocar nuestra realidad humana. Él, ante los problemas y las dificultades que nosotros podemos experimentar a lo largo de nuestra vida, pues por eso nos deja este hermoso evangelio, un evangelio de la obra misericordiosa del amor del Señor. Y por eso es un Dios, ya no el ser humano agradando a Dios con ofrendas, con holocaustos, con dádivas, con regalos, con penitencias. Cuando nosotros muchas veces decimos, yo voy a ir a peregrinar a cierta parte, yo le voy a dedicar al Señor pues este sacrificio, ya no es de esa manera, ya no es el hombre regalándole a Dios, sino Dios regalándose al hombre. Y por eso nos regala a su único Hijo Jesucristo. Y por eso a lo largo de los capítulos del Evangelio de San Lucas podemos ver esa obra misericordiosa del amor del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que experimentar esto, queridos hermanos. Miremos que si tuviéramos tiempo de meditar la palabra, de hacerlo eco en nuestra vida, de sentir que por medio de su palabra Él acoge y camina con nosotros a pesar de las adversidades, de los problemas, de las circunstancias difíciles que nosotros podemos experimentar, Él nos muestra un camino de salvación. Y miremos que la fuerza de la palabra no es solamente lo que escuchamos. Jesús se presenta por medio de la palabra de personas, de amigos, de circunstancias difíciles, de momentos de enfermedad, de lucha, de fatiga. Ahí también el Señor está presente en medio de nosotros. Por lo tanto, la Virgen María sí que nos da ese ejemplo de santidad. En el momento del silencio, ella dice, hágase en mí según tu palabra. Y esa palabra la hace eco en su vida. Miremos cómo María es capaz de desprenderse de todo prejuicio humano. Es capaz de no llegar a plenitud, pues toda esa obra que quizás personal tenía para ella. Una muchacha joven, una muchacha que tenía sus proyectos, una mujer que quizás había visionado otro campo de su vida, pero el Señor la transforma y es capaz de meditar la palabra en el corazón, hacer un silencio interior, vivir de acuerdo a la palabra, y por eso es capaz de llevar a cabalidad todo ese misterio de salvación. Nosotros, queridos hermanos, pensemos durante esta semana, hagamos un ejercicio sencillo. En la noche, cuando nosotros vamos a acostarnos, poder hacer un momento de silencio interior para meditar la palabra de Dios. Y que esa palabra que viene a nuestra vida, que no es una palabra que entra por nuestros oídos y vuelve y sale sin dejar nada, como muchas veces nosotros podemos leer algún libro o algún periódico, una revista. Cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios, es algo totalmente diferente. Es algo que tiene que transformar nuestra vida. Es algo que tiene que ahondar en nuestro corazón. Y por eso la palabra de Dios siempre refresca. Y por eso la palabra de Dios siempre trae interpretaciones diferentes. Esta semana estaba reunido en uno de los grupos y íbamos a leer algo de la palabra de Dios y una señora me dijo, padre, esa palabra yo ya la conozco. Pero miremos que la palabra de Dios no solamente es lo que nosotros escuchamos. Miremos que tiene tantas interpretaciones. Es como una fuente que no se agota. Siempre habrá algo nuevo para decir.
Siempre hay algo nuevo para refrescar. Entonces, por eso, la palabra de Dios actúa en nuestra vida. Queridos hermanos, que esta palabra de Dios acerca del Evangelio de San Lucas nos lleve y nos motive para nosotros vivir la obra misericordiosa del amor del Señor y que así, enamorándonos de la palabra de Dios, podamos transformar nuestra vida. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. ¿Es este televisor bien pueda? Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas, entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este maravilloso canal Cable Plus y en este programa Con Jesús en tu hogar.
Quiero presentarles a unos amigos que vienen a contarnos la historia acerca de lo que significa Emaús. Pues ellos han vivido una experiencia y qué bueno que nosotros conozcamos estas experiencias de Dios, estas experiencias que nos motivan a nosotros a vivir una compenetración con el Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a todos los principios que el Señor nos ha enseñado y a visionar todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida de transformación en el entorno a una parroquia. ¿Cómo están? Muy bien, padre, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Yo quiero que ustedes nos cuenten cómo es esa experiencia de Emaús, cómo conocieron ustedes este maravilloso programa, cómo realizan ustedes el retiro, cómo viven esta experiencia. Bueno, padre, nosotros pertenecemos a la comunidad de Emaús ya hace, hace aproximadamente 8 o 9 años. Inicia el retiro como tal mi suegra y luego mi esposo es quien va a esa comunidad y bueno, se enamora de ella y obviamente pues continúo yo ingresando a él. ¿Cómo es este proceso? Bueno, es de participar de un retiro, se hacen los retiros cada uno al año, participar de este retiro y allí ya continuamos como en ese camino, después de conocer a Dios y acercarnos a Él, asistir cada semana a nuestra comunidad, a participar de ella, a aprender de Dios, a aprender del camino que nos lleva a Jesucristo. Sandra, quiero que nos comuniques cómo ha sido la experiencia de Emaús en tu vida. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese encuentro personal con el Señor? Bueno, esto es un encuentro demasiado lindo, el llegar uno a un lugar buscando de Dios y encontrar que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos deja solos, aunque tengamos muchas adversidades y dificultades, darnos cuenta que Él siempre está para acompañarnos y para mostrarnos esa misericordia. Sí, Jorge, yo quiero que nos comunique cuál ha sido la experiencia más fuerte que ustedes han vivido de alguna persona. No estamos revelando nombres, no estamos revelando identidad, sino qué es lo que más te ha impactado, por ejemplo, de algún retiro, de alguna persona que él haya tenido una experiencia fuerte del amor de Dios. Padre, pues en este caminar todas las experiencias son muy hermosas y marcan bastante, porque ver la grandeza del Señor, como lo decía mi esposita, el Señor nunca nos deja solos sin importar cuán desviados estemos del camino de Él, cuánto lo hayamos olvidado, Él siempre está atento a nosotros. Y en los retiros hemos tenido experiencias muy hermosas de personas que abren su corazón y cuentan sus vidas, de personas que están en caminos cerrados, algunos de pronto más bien sirviéndole al otro, donde se dan cuenta del verdadero amor del Señor y cambian totalmente su vida, dejan de hacer cosas o de seguir cosas que hacen daño a los demás y se convierten a ayudar, a apoyar, a buscar personas para que regresen a ese camino grandioso que es del Señor, que es el único camino donde realmente tenemos la verdadera felicidad y la paz. Sí, yo también quería preguntarles o sea, después de un retiro espiritual, ¿cómo hacer que eso no se quede solamente en un momento de euforia? Porque uno puede ir a un retiro espiritual, convertirse esa semana, estar allá, como cuando nosotros vivimos la experiencia de la Cuaresma. Mucha gente dice, qué rico, yo voy a empezar un camino diferente, estos 40 días voy a dejar el trago, estos 40 días voy a dejar el cigarrillo, voy a dejar las maquinitas, algún vicio que yo pueda tener. Voy a dejar estos 40 días, pero cuando llega la Pascua, cuando llega el momento de la resurrección del Señor, ellos pareciera que también resucitan porque vuelven nuevamente a su vida y miremos que eso nos puede pasar a todos, ¿sí o qué?
Entonces yo quiero que ustedes digan cómo hacer para nosotros pues no quedarnos como en esos momentos de euforia, solamente del calorcito del retiro que estamos viviendo, pero después, cuando llegamos a la realidad de las cosas de la vida, la esposa que está gritando, el hijo que llegó tarde de la noche, la experiencia de la escasez económica, el vicio que empieza nuevamente como a remorderme interiormente. Los primeros días uno llega muy animado, quiere transformar el mundo, uno quiere salvar a todo el mundo, uno invita, pero ¿cómo lograr eso? ¿O cómo lo han hecho ustedes en su experiencia de vida? Padre, realmente, pues cuando nosotros vivimos esta experiencia tan hermosa, prácticamente literal lo que tú dices, salimos con ese fuego, con ese corazón ardiendo por esa pasión por nuestro amado Jesús, y queremos comernos el mundo y queremos llevar a todo el mundo al retiro. Pero lo hermoso de este caminar, el camino de Emaús, que es en el que se basa esta comunidad, se trata de vivir el retiro. Después de que se vive el retiro, se llevan a todas estas personas que vivieron el retiro, a todos los caminantes como se denominan, y hay un proceso. Entonces está la finalización del retiro, después de esto siguen cuatro secciones que se llaman por retiro, donde se empiezan como a fortalecer esos lazos que se despertaron, ese ardor en el corazón porque Jesús los tocó en el retiro. Entonces empiezan a guiar en el proceso que continúa, pero de por sí es mucha fuerza de voluntad. Eso es fuerza de voluntad de las personas que realmente quieren seguir el camino y pegarse, porque vivimos el retiro, seguimos con este proceso y ya es pegarnos a una comunidad que nos reunimos acá en Santa Ana, nos reunimos los viernes a las 7 de la noche. Y esa es como la pildorita diaria o semanal para motivarnos y continuar esa batalla para alejarnos de las drogas, para alejarnos del alcohol, para alejarnos de la infidelidad, de tanto pecado y tanta cosa que hoy en día se ve muy común afuera, pero que realmente nos aparta de los caminos del Señor. Sí, también yo creo que Emaús en la parroquia tiene que estar muy ligado, porque cuando uno está como rueda suelta, pues se va apartando y se va enfriando. Y yo creo que lo que nos va dando ese fuego, ese calor, ese ardor, es también lo que nosotros nos vamos integrando a los sacramentos. El sacramento de la Eucaristía. Miremos cómo ustedes cuando llegan del retiro se hace una Eucaristía de bienvenida y se siente pues la fuerza del Espíritu Santo, la euforia, pero también es después de yo abastecerme del Señor, yo también entregarle algo, y por eso ustedes lo han dicho que son muy ligados a la parroquia en las diferentes acciones pastorales. Miremos cómo cada día, cuando nosotros estamos integrados a la parroquia, se va dando un desarrollo en medio de la comunidad y eso se va visionando. Y cuando nosotros somos capaces realmente de mostrar la transformación de mi vida, quizás esa transformación también se empieza a dar en la vida de los demás. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿hace cuánto viven casados? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué significa el logo de la Rosita de Emaús? Pues que ustedes me cuenten un poco de eso. Bueno, nosotros llevamos 16 años de casados, 8 de novios. Bueno, no ha sido una experiencia muy bonita. No quiere decir pues que porque diga bonita no hay dificultades, en todas partes hay sus dificultades, pero es ese camino de aprender a llevar las cosas y aprender a dialogar y compartir y saber que todos somos diferentes, ¿cierto? Que hay que acogernos a la convivencia, a vivir con otra persona, y aunque hayan dificultades, siempre hay una solución para todo esto. Bueno, en cuestión de la rosita es el símbolo de nosotros porque la rosa tiene muchas espinas y esa es la vida de cada uno de nosotros, altibajos, espinas, y esas espinas nos muestran tantas dificultades y tantos problemas que tenemos, y la rosa no se muere por esto,
porque tenga esas espinas, porque se chuce, porque no, nosotros tampoco podemos dejarnos caer ahí. Aunque nos esté pinchando la rosa, esta espinita se puede sanar, ¿sí? Estas espinas son esa muestra de que no el mundo y la vida es plana y bonita como la pintarían, ¿cierto? Pero que todo esto es un camino para llevar y seguir adelante, y que con la ayuda de Dios y este camino todo es posible. Otra de las preguntas que yo le quiero hacer es cómo desde Maús nosotros estamos celebrando pues la Jornada Mundial del Enfermo, y cómo nosotros poder ayudar a los enfermos desde Maús, cómo nosotros integrarnos a la vida. O sea, sí, muy bueno, nosotros que pertenecemos a un grupo, pero cómo poder ayudarle a nuestra comunidad, a esas personas que no son tan visibles, que están viéndonos en este momento desde su lecho de dolor, aquellas personas que de una u otra manera le han servido innumerablemente a nuestra comunidad, pero ya se encuentran enfermos. Y sabemos que es una realidad que nos toca a todos, porque quizás el día de mañana nosotros también vamos a tener esa misma experiencia. Entonces, ¿cómo desde Maús poder llevar ese mensaje? ¿Cómo desde Maús nosotros poder visionar a aquellas personas enfermas? ¿Cómo poder ayudar desde este movimiento, poder visionar todos esos enfermos que hay en medio de nuestra comunidad? Padre, pues hay muchas formas de hacerlo. Primero que todo, como tú lo decías ahorita, no somos una rueda suelta, somos una rueda que está adherida a la parroquia, y que nuestro párroco es el líder y el que dirige la comunidad como tal. Nos debemos siempre en obediencia al párroco. Entonces hay muchas actividades que se pueden desarrollar desde la mano del párroco, como hacer visitas de pronto a los hogares geriátricos, que es donde prácticamente muchas personas abandonan a sus padres allí. Hay otros que todavía los visitan y eso, pero hay muchos abuelos que quedan solitos prácticamente. También se hacen, misiones. Se puede hacer con enfermos, se puede hacer a municipios o en el mismo municipio interno, donde se hace la visita pues, a los hogares, se mira a las personas que están enfermas, a quienes se les puede ayudar, y muchas cosas así. Nosotros hemos tenido pues, experiencias incluso familiares. Hace un tiempo mi suegro, el padre de Sandra Don Darío, él cayó en una enfermedad repentina. Se le disparó por una enfermedad que traía degenerativa como hereditaria. Se le disparó rápidamente y fue pues, un trabajo con mucho dolor y tristeza al mismo tiempo al ver cómo se iba degradando, pero muy satisfactorio porque se pudo estar apoyándolo, acompañándolo, llevándolo a las consultas, dedicándole el tiempo que realmente necesita una persona enferma, porque ellos necesitan de mucho amor, mucha comprensión y mucha compañía. Hacerlos sentir que no son una carga, que no son un estorbo, sino que son alguien importante en la vida, de que en el momento ya los años llegan y nos van cobrando también muchos desmanes que tenemos en la vida por desgastes físicos, etc. Y que cuando llegan a esa posición ellos se sienten como si fueran una carga, como si fueran algo, como si fueran un estorbo para el resto de la familia. Es el momento donde hay que demostrarles que son más importantes y que todos están pendientes de ayudar. Porque es un momento también muy importante, no tanto, pues muy importante para él, pero también para las personas que lo rodean, porque lo único seguro que tenemos es que tenemos una fecha de caducidad que solo la sabe el Señor cuando nos va a llamar a su presencia. Y en ese momento, cuando ellos parten, y uno no dio todo en ese momento, va a ser algo muy doloroso para los que continuamos en vida, ya ellos descansan. Pero hay que aprovechar esos momentos con los papás, con la mamá, con el hermano, con el hijo, en esos momentos de dificultad, estar con ellos, darles todo ese amor, porque ya cuando se vayan ya no van a estar para nosotros poder expresar todos esos sentimientos hermosos que sentíamos por ellos, que muchas veces por ego, por resentimientos o por bobadas se dejan y se pierden esos momentos maravillosos con estos seres que a través de una enfermedad se nos dan lleno. Sí, es una experiencia muy bonita porque
muchas veces nosotros encontramos realidades en familias que los enfermos se van volviendo una carga. Entonces los hermanos empiezan a decir, usted le toca este fin de semana, usted le toca el otro, no, yo no puedo este fin de semana, yo no puedo el otro, y se va haciendo una carga como para las otras personas. Y vemos familias que muchas veces nosotros visitamos o escuchamos en el confesionario, padre, a mí me toca una carga muy dura porque mis hermanos no se preocupan de mis papás, siempre son como relegándose ahí para hacer el mínimo esfuerzo. Y miremos que por eso es que muchas veces quedan cargos de conciencia, porque nosotros quizás no hicimos lo suficiente por esa persona que desde pequeño nos bregó, que soportó momentos de enfermedad, que cuando nosotros estábamos caminando ellos nos llevaron de la mano, experimentaron el dolor, cuando nosotros llegábamos llorando desde la escuela, nos enseñaron las primeras oraciones, nos enseñaron a comer, el respeto, el amor. Todo eso lo aprendimos de nuestros seres queridos. Entonces esas personas que son tan valiosas para nosotros, yo creo que tiene que ser la parte fundamental dentro de la parroquia, y por eso nosotros acá vamos a tener un valor muy especial por aquellas personas enfermas. Vamos a ir a visitarlos y también a ustedes los vamos a invitar de vez en cuando para hacer este recorrido que vamos a hacer la parroquia en salida, de ir a visitar por lo menos en esa cuadra algún enfermo, motivarlo, el día de su cumpleaños, no sé, llevarle algún detallito que es tan especial para ellos, y también para los cuidadores. Es que los cuidadores también se desgastan. Hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador quemado, y muchas veces se va enfermando más la persona que está cuidando que la otra que realmente el enfermo. Entonces nosotros pues desde la pastoral vamos a seguir adelante luchando por estas personas que se encuentran enfermas, y también en la medida de nuestras posibilidades, qué bueno que formáramos una pastoral. Hay pastorales, yo he visto en algunas parroquias que los enfermos no tienen un ser querido, entonces nosotros podemos ir, mirar las citas, reclamarle el medicamento, todo eso que es tan difícil para esas personas que los están acompañando y que no los pueden dejar solos. Entonces vamos a seguir visionando. ¿Qué conocen ustedes más de esta jornada de los enfermos? Bueno, de esta jornada también pues habría como de mencionar que en esta fecha hoy se celebra también el Día de la Virgen de Lourdes por sus apariciones. Sus apariciones fueron para 1858. Se le aparece a una niña, esta niña de 14 años, y ella recibe 18 apariciones de la Virgen, ¿cierto? Y ella, ¿a qué recurre ambas cosas? De que ella habla mucho de la misericordia de Dios, de buscar la oración, de buscar ese encuentro entre la oración para la reconciliación, para llevar fácilmente la enfermedad y no sentirse solos, porque Dios siempre está, Jesús, nuestro Señor, siempre está ahí con nosotros en cualquier momento. Entonces Él nos muestra esa misericordia de Él, y ella nos trata pues de acercar como a su Hijo por medio de la oración. Sí, padre, es muy bonito porque mirando la historia nos damos cuenta que este Día Internacional del Enfermo lo creó el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1992 y empezó a ejercerse a partir de 1993. Cada año viene celebrándose estas fechas tan importantes, donde vivimos prácticamente las enseñanzas que nos mostró Jesús. Jesús en sus trayectos llegaban enfermos y Él los sanaba, y no solo los sanaba físicamente, sino también espiritualmente. Sí, y tan bonito el Papa Juan Pablo II, porque es una persona que le tocó vivir la guerra, y él sí que supo visionar el sufrimiento y tenerlo ahí pues a la mano.
toda la Segunda Guerra Mundial, todo esto que vivió, la experiencia de los campos de concentración, ver el dolor y el sufrimiento. Y por eso Juan Pablo II nos muestra esa verdadera humildad y esa capacidad de entrega del amor del Señor. Un agradecimiento pues muy especial a ustedes que han venido hoy a este maravilloso programa. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos! Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos con el programa Con Jesús en tu Hogar de Cable Plus. Estamos visionando pues, el accionar de nuestra parroquia en los diferentes momentos que podemos experimentar en la vida pastoral. Y quiero comunicarles que en la parroquia tenemos diferentes grupos. En esos grupos tenemos el grupo de viudas. Si alguna de las personas que nos está viendo en el día de hoy quiere venir a este grupo, compartir, salir de esos momentos de soledad, de esos momentos donde nosotros queremos compartir también la experiencia con los demás. Esta semana yo me reunía con ellas, con estas mujeres que hace 15, 20, 10 años perdieron a sus esposos y nos muestran a nosotros la experiencia. Yo les decía cómo fue su vida matrimonial, cómo se conocieron con el esposo, cómo vivieron esta experiencia. Y salían historias fenomenales. Y decían, no, yo vivía en la Brizuela y en ese tiempo hacían unas romerías. Yo lo vi, me enamoré de él profundamente y ahí llegamos a conversar y durante 40 años vivimos nuestra vida matrimonial. También otras experiencias, nos contaban estas señoras diciéndonos, no, mire, la vida matrimonial mía estuvo enmarcada pues en una dificultad, éramos muy pobres, vivíamos muy lejos y contaban pues sus historias. Qué bueno invitar a todas las personas que quieran acompañarnos, a estas viudas, que quizás viven sus momentos de soledad, de tristeza. Aquí podemos compartir esas experiencias y la dinámica del grupo es muy fenomenal.
miramos cómo rezamos el rosario, después tenemos un momento de oración, de compartir el evangelio, luego jugamos un bingo y ya compartimos algo de una merienda pues con las señoras. También en el grupo aquí en la parroquia nosotros tenemos el grupo de parejas que están en dificultades, parejas que viven muy bien, pero que la vida pastoral también hace parte quizás de esos espacios, de dejar sus hijos con una persona, con un familiar y venir a tener esa experiencia dinámica del amor del Señor. Queridas parejas, hoy los estamos también invitando. Nos reunimos todos los martes a las 6 de la tarde. Están cordialmente invitadas las personas que quieran venir, que quieran vivir esta experiencia maravillosa de la pastoral. Bueno, aquí en la parroquia vamos a realizar en la pastoral unos momentos de compartir y tenemos una experiencia que la estamos concretizando, se llama Parroquia en Salida. Este Parroquia en Salida vamos a ir a cada uno de los barrios en los cuales pertenece Santa Ana. ¿Qué vamos a realizar? Lo primero, un trabajo con los niños. Como segundo, un trabajo con los jóvenes. Un trabajo con las personas adultas. Y vamos a visionar como la Iglesia diocesana, como la Iglesia universal, estamos viviendo este año que es el año de la esperanza de volver al Señor, la esperanza de cada uno de nosotros tener esa vivencia real del amor del Señor. Y ahí, en cada uno de estos barrios que nosotros vamos a impactar, vamos a tener ese momento de accionar pastoral. Luego vamos a vivir un momento de exponer el Santísimo, luego un avivamiento con una música bien chévere, bien bonita, para alabar al Señor. Y luego le vamos a pedir a la gente de allá del barrio o del sector donde nosotros vamos a ir, que compartamos un chocolate con un pancito. Y ahí entonces vamos a empezar primero en los diferentes sectores y luego vamos a ir a cada una de las veredas en la cual nos corresponde nuestra vida pastoral. Otra cosa muy interesante, queridos hermanos, que nosotros tenemos es si alguna persona tiene alguna dificultad. Todos podemos atravesar en la vida alguna dificultad. Todos en la vida podemos tener un momento de estrés, un momento de depresión, porque esto hace parte de nuestro diario vivir. Y las 3 parroquias de acá de Guarne, San Antonio, la parroquia central, la Candelaria y Santa Ana, nosotros tenemos una acción en la cual cada 8 días va a venir una psicóloga. Las personas que tengan esas necesidades, de pronto que están depresivas, que tienen un problema, una dificultad, pues los vamos a invitar todos los domingos y lunes de 8 a 5 de la tarde. Y vamos a empezar este 9 y 10 de febrero en la parroquia de San Antonio. Luego el 16 y 17 de febrero vamos a tener acá en la parroquia de Santa Ana también la presencia de la psicóloga que va a venir quizás a atender a todas las personas en el despacho parroquial, las personas que quieran venir a vivir esta experiencia, a dejarse sanar interiormente por medio de la confesión, pero también de un proceso psicológico que es tan importante para direccionar nuestra vida. Ahí también entonces pueden recurrir a esta presencia de esta psicóloga que va a estar en medio de nosotros. También el 23 y 24 va a estar la psicóloga en la parroquia de la Candelaria. Qué bueno que nosotros aprovechemos estas grandes oportunidades que nos propone la Iglesia y que nosotros en nuestra vida podemos necesitar. Si alguna persona ya está viendo en este canal
y que necesita de esa ayuda, porque hay muchas personas que quizás están viviendo soledad, que están viviendo esos momentos de depresión, que nadie lo sabe y que necesitan de esa ayuda, pues nosotros queremos colaborarte. Es si no, que nos puedes contactar a cada una de estas 3 parroquias, con algún líder de la parroquia, con alguna persona que usted conozca que es cercana a nosotros, o puede en el despacho parroquial agendar su cita para nosotros poderle ayudar. También este mes nosotros empezamos la comunión a los enfermos, aquellas personas que están desde su lecho de dolor, que están viviendo momentos difíciles de enfermedad, con aquellas personas cercanas. Nosotros vamos a empezar a visitarlos, vamos a celebrar también la Santa Eucaristía, vamos a ir pasando, sabemos que no podemos celebrar la Eucaristía para todos un mismo día, pero vamos a ir así progresivamente visitando los enfermos y en algunas ocasiones vamos a ir programando con ellos vivir la Eucaristía con la familia allá. Es la única parte donde nosotros podemos celebrar Eucaristías. Está direccionado por parte de la diócesis que nosotros en ningún lugar podemos celebrar la Eucaristía a no ser de que haya una persona enferma, una persona que no es capaz humanamente de venir al templo. Entonces, muy queridos hermanos, la invitación es esa, la Eucaristía solamente en el templo, es el lugar de comunidad, es el lugar donde nos congregamos a vivir esta experiencia de Dios. Pero se puede celebrar la Eucaristía donde vamos nosotros a las veredas y en la casa solamente de un enfermo. Hay algunas personas que dicen, Padre, pero ¿por qué no podemos celebrar los 15 años? ¿Por qué no podemos celebrar el bautizo en la finca? ¿Por qué no podemos celebrar el cumpleaños allá si está toda reunida la familia? No, porque la liturgia nos prohíbe, y es una dirección del obispo, también porque el sacramento no es un sacramento privado, no es para mí solo, no es porque yo tengo cierto dinero y puedo pagar por la Eucaristía, no. Hay que comprender que el sacramento es comunitario y el sacramento nos hace cada día hermanos y el sacramento nos lleva a vivir en comunidad, por eso es la comunión entre los hermanos. Entonces, en todas estas pastorales que nosotros estamos realizando, qué bueno, queridos hermanos, invitarlos. Tenemos diferentes grupos, tenemos el grupo de parejas, el grupo de viudas, tenemos el grupo de proclamadores. Ustedes son muy importantes para nosotros. Ustedes también dentro de la iglesia, como verdaderos bautizados, pues cada uno de nosotros nos hacemos partícipes en los talentos que nos ha regalado el Señor. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿a qué le podemos servir a la iglesia? Ya la iglesia me ha servido mucho, por medio de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, de la palabra de Dios, de tantas cosas. Ahora yo, ¿cómo le voy a servir a la iglesia? Por medio de proclamar la palabra de Dios, por medio de los niños. Miremos cómo los niños también son acólitos y nos prestan ese servicio tan especial, servidores del altar. También nosotros en la Legión de María, en la Pastoral Juvenil, esto sí que es interesante. Todos aquellos jóvenes que quieran asistir a la Pastoral Juvenil lo pueden hacer todos los viernes a las 6 de la tarde. Vivimos momentos de encuentro, de oración, vivimos momentos dinámicos donde se hacen diferentes juegos, donde vivimos una vida común y corriente, pero llevando la presencia del Señor y siendo una vida muy sana. No tenemos que irnos para otras partes en la cual podemos experimentar tristeza, soledad. Miremos, queridos jóvenes, cómo el Papa Francisco nos ha dicho mucho en sus catequesis. No dejemos que nada ni nadie nos robe la alegría del corazón. Queridos hermanos, esta invitación a todos ustedes para que cada día entonces integremos
estas acciones pastorales en la parroquia y cordialmente invitados. Si alguien necesita información, se puede acercar al despacho parroquial de lunes a viernes de 8 a 12 del día, menos el miércoles, pero ahí los podemos atender con mucho cariño. Que el Señor los bendiga y que tenga a bien todos sus proyectos e ideales. Quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, un momentico de oración, pidiéndole al Señor que inunde nuestros corazones, que nos regale a nosotros la disponibilidad de poder optar cada día y llenar nuestro corazón principalmente de la gracia del Señor. Que todas estas acciones pastorales, Jesús, sean para glorificarte, para amarte, para nosotros poder tener una verdadera paz interior. Oro por cada uno de ustedes, hermanos, para que el Señor les conceda la paz y la salvación, para que ustedes puedan vivir una verdadera alegría que nace de un corazón sincero y así poder obtener esa gracia que el Señor nos da y poder vivir compenetrados con su presencia. Que el Señor los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.